Hola para todos y todas. Ya estamos en un punto muy avanzado de nuestro ciclo de las políticas públicas. En los anteriores videos ustedes habrán visto cómo un problema alcanza a llegar a la agenda pública. Pero antes de eso, ¿cómo fue formado? ¿Cómo se dieron esos elementos sustantivos? ¿Cómo se dio ese input psicológico? Ese input objetivo en el cual la sociedad ya comenzó a percibir un problema y terminó llegando a una agenda pública por diferente tipo de modelo, por diferentes circunstancias. Una vez posicionado en la agenda pública, se conforman o se comienza a elaborar una serie de alternativas de solución conformada por ciertos criterios, por ciertos principios o por ciertos enfoques. Esas recomendaciones, o la mejor de ellas, saldrá la que más cumpla todos estos principios, enfoques o criterios, o la que busquen solucionar el problema de la mejor medida. Y una vez esa política se ha recomendado, esas alternativas de solución se han recomendado, pues ¿qué nos toca hacer ahora? La siguiente etapa del ciclo de las políticas públicas es la implementación. Y por ende tenemos que preguntarnos al principio qué se entiende por implementación de políticas públicas. Muchas de las definiciones que se ven en los manuales tienen como base los primeros estudios que se hicieron por Harold Wildavsky, ya lo veremos más adelante, y que son retomados por autores como Aguilar o como nuestro manual de políticas públicas de la Universidad Externado, coordinada por el profesor Gonzalo Ordóñez, y coincide en un punto, y es que la implementación termina siendo la transformación de hechos y discursos a una realidad palpable y concreta. Es decir, que si planteamos una solución para llegar a un estado de cosas, de un deber ser, para solucionar ese problema, ese deber ser, transformado en un objetivo o en una meta, pues tenemos que implementar dichas recomendaciones, dichas acciones. Y esa ejecución, esa transformación de hechos y discursos a una realidad palpable y concreta, es lo que se va a encargar la etapa de implementación del ciclo de las políticas públicas. Para la implementación es un estudio que ha estado muy ligado a cómo entender cuál ha sido un modelo exitoso. De hecho, aquí me quiero detener un momento, porque como vieron en las anteriores etapas del ciclo, hay una cierta metodología de entender qué es una formulación, qué principios tiene que seguir, qué criterios tiene que seguir, cuáles son esos modelos que permiten entender cómo es el cambio de las políticas públicas o cómo un problema ingresa en la agenda. La implementación ha tenido un enfoque bastante particular. Los estudios de la implementación empezaron preguntándose por qué lo que hemos hecho no sirve. Es decir, es una visión pesimista, o no más bien pesimista, es una visión analítica, si se me permite, para entender por qué hemos hecho políticas públicas en el Estado y por qué estas no han funcionado. Y estos estudios empiezan con entender qué ha pasado. Y a partir de este entendimiento de por qué las cosas no han funcionado, se comenzaron a proponer ciertos modelos de administrar lo público. Todos los estudios de implementación están muy ligados a los estudios de administrar lo público, entender la administración pública, desde el sentido del arte de administrar lo público, de cómo nos organizamos internamente en nuestra administración pública, internamente como nosotros como entidad en el sector público, para poder ejecutar los programas, proyectos o actividades, bienes y servicios, como quiera llamársele, para llegar a un estado de cosas donde podamos resolver los problemas de la gente. Y a partir de estas propuestas de enfoques de administración y de implementación, pues los estudios de administración y políticas públicas comienzan a darse la mano. Recordemos, enfoque multidisciplinario, aquí la administración pública se da de la mano con las políticas públicas para poder entender cómo podemos ser efectivos. En ese marco hay diferentes enfoques, hay muchos enfoques de implementación, algunos con algunos matices, pero digamos que los más relevantes son los que ustedes están viendo aquí. El modelo top-down, el modelo bottom-up, el modelo de la gestión pública, de la nueva gestión pública, del buen gobierno, de la gobernanza, y podríamos seguir así indefinidamente. La nueva gobernanza y con algunos matices, porque por supuesto cada autor ha propuesto sobre alguno de ellos alguna alternativa para hacerlo más efectivo. Pero si quisiéramos reducirlos en los principales, son los que vemos acá. En ese sentido, avancemos con el primero de ellos, con el sistema top-down. El sistema top-down fue propuesto o analizado por Wildavsky, por allá en la década de los 70 más o menos, si la memoria no me falla, analizando por qué unos programas en algunos estados de los Estados Unidos no han funcionado.
Y analizando cuáles han sido estas fallas de estas políticas implementadas, se dan cuenta que la administración pública no está bien organizada. Y dentro de esta propuesta de administración, Wildavsky nos va a proponer o nos va a retomar la teoría de un sistema weberiano de la burocracia, en el que todas las decisiones van de hacia arriba hacia abajo, modelo top-down. Y él va a incluir muchos, muchos de los postulados que Max Weber nos propuso hace varias décadas atrás, para decir, oiga, ese modelo racional de la administración pública tiene mucho sentido y explica por qué las políticas públicas no están siendo efectivas. Precisamente él va a decir, necesitamos tener una administración pública con una jerarquía definida. ¿Cómo es el modelo de toma de decisiones? ¿Quién tiene a cargo qué decisión? Y es un modelo en que la parte superior está dando línea y toma las decisiones para que los funcionarios de la base las ejecuten. Los de arriba toman las decisiones, establecen el modelo operativo simplemente para que los funcionarios ejecuten las directrices de los altos mandos. El modelo weberiano parte de que la burocracia, nosotros hemos tomado ese concepto últimamente en los últimos años como peyorativo, pero cuando se propuso, la burocracia era un paradigma de la eficiencia, era el modelo de racionalidad en lo público para Weber. Y va a ser paradigma de la eficiencia porque si tenemos unos objetivos claros y definidos, tenemos una jerarquía definida, y si logramos también que la política y el mundo administrativo estén separados, no se van a presentar cuellos de botella. Cuestión muy similar que nos proponía Woodrow Wilson en su texto antes de que fuera presidente de los Estados Unidos sobre los estudios de la administración, y él nos va a decir se va a generar cuellos de botella en el mundo de lo público porque la política va a estar incluida o va a estar manoseando, si se me permite el término coloquial, el mundo de la política pública. Los políticos van a estar tomando decisiones, untando de clientelismo a las entidades, haciendo toda una serie de trabas que lo que va a hacer es que no haya eficiencia de lo administrativo. De hecho, este modelo de administración va a responder a una de las sugerencias que se hace o que se hizo en Colombia para separar lo político de lo administrativo. Y ahí es cuando, por ejemplo, tenemos unos ministerios que responden a lo político y unos departamentos administrativos que responden a lo técnico. Y en este modelo weberiano él dice, los administradores públicos o los técnicos que estén por un lado y que la política esté por otro lado. Y así no vamos a generar cuellos de botella. Y algo que nos va a proponer también el modelo top-down, y es que las alternativas de solución que tomemos tienen que tener una información preestablecida y sólida de cuál es la causa del problema, cuál es la consecuencia de este problema, para que la alternativa de solución ataque las causas accionables. En otras palabras, todos los modelos de acción y decisión que se toman en lo público, piensen ustedes en unos modelos de COMPES, de instrumentos de política pública en el cual coordina el Departamento Nacional de Planeación, ellos identifican unas causas que son accionables y esas causas son las que tienen que tener un modelo de acciones que respondan a cómo resolver esa causa. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que saber qué está generando mi problema para que yo ataque esa causa de ese problema. Así voy a prevenir que ese problema se siga presentando. Entonces, cuando tenemos una formación completa y preestablecida de todas las causas accionables, sencillamente yo puedo establecer cómo me voy a organizar dentro de la administración pública para responder a esos inconvenientes. ¿Qué críticas se presentan al modelo top-down? Primero, ya lo vimos anteriormente en algunas de las sesiones atrás, hay racionalidad absoluta. Podemos tener completa información sobre las decisiones, podemos jerarquizar verdaderamente nuestros criterios, nuestros principios o nuestros valores, conocemos bien cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones, es decir, podemos anticiparnos a todo lo que nos pasa. Son varias cosas y que ya vimos que las personas también tienen sesgos, también tienen limitantes de información, ese modelo del Homo economicus no opera. Y como las administraciones no son entes ficticios, sino que están compuestas por personas, por supuesto, las administraciones o las entidades van a tener hierros reflejo de los hierros de las personas. Entonces, ese modelo burocrático que decíamos que iba a ser eficiente,
gracias a una racionalidad paradigmática, una racionalidad absoluta, pues es probable que no funcione. Segundo, ¿verdaderamente la política no importa? La política, de hecho, puede afectar o impedir una decisión política. Si proponemos una decisión que por más técnica posible, más técnica en la medida de lo posible, pero encuentra una limitante en la política porque tumbaría el modelo que tenemos actualmente o le impediría al gobernante de turno tomar esa decisión porque afectaría sus votos, pues sencillamente la política no se va a implementar. Y ya hemos visto que la política sí importa. La política tiene un impacto determinado. En unas sesiones más adelante veremos ese giro argumentativo, donde nos dice algunos autores como Gian Domenico Mahone, y es un estadístico con doctorado en estadística, que nos va a decir los números importan, pero si políticamente no es viable, esta política está mandada a recoger. Muchas gracias por el análisis que hicieron. Entonces la política sí va a tener un impacto. Y además que en la realidad, entre otras cosas, así haya departamentos administrativos que respondan a lo técnico, también son nombrados por políticos, también tienen influencia de los políticos y los políticos llegan allá para que les resuelvan sus problemas. Otro factor importante, este modelo top-down simplemente le resta importancia a los servidores públicos de la base. Como yo les dije, simplemente ustedes se dedican a ejecutar la decisión que yo tengo arriba. Pero en un país como el nuestro, que es descentralizado territorialmente y por servicios, es imposible que los altos mandos o los directivos de cada entidad conozcan con detalle lo que sucede en el territorio. Recordemos que uno de los modelos o uno de los enfoques que tenemos que tener en cuenta para el diseño de políticas públicas es el enfoque territorial, y se escapa del radar de la información que tiene un alto mando o un directivo todas estas cuestiones que conoce el servidor público de la base. El servidor público de la base entonces va a ser algo fundamental para la nueva crítica, es decir, a partir de esta última crítica es que se propone un nuevo modelo, que es el modelo del bottom-up, o de abajo hacia arriba. Y lo que este modelo va a decir es, aquí, señores formuladores de políticas públicas, los actores clave son los servidores públicos de la base y la población objetivo de una decisión pública. Porque son ellos los que conocen lo que sucede en el territorio. Son ellos que, por más de que la ley diga que no tiene que haber corrupción, ellos saben cómo opera la corrupción en un país por más de que la ley lo diga. O ellos saben que si quieren implementar un modelo de seguridad tal vez no va a ser eficiente porque se van a encontrar con derroteros o con situaciones particulares del territorio que van a hacer imposible que esta política se ejecute. O si queremos diseñar un programa de viviendas con unas condiciones particulares, los servidores públicos de la base nos van a decir, pues es que esto no va a pegar porque esto va a cambiar con el concepto del territorio que nosotros manejamos acá, con el modelo del paisaje, con nuestras costumbres, con nuestras prácticas, como nos gusta ver las cosas. Y al no tener en cuenta nuestras particularidades, ustedes altos mandos que no conocen las decisiones de abajo o que no saben las particularidades de lo que la población objetivo nos importa, pues van a tener grandes dificultades. Entonces lo que este modelo bottom-up es lo que va a replantear cómo se implementa una política pública, incluso cómo tiene que ser diseñada una política pública. El bottom-up dice, para solucionar un problema público, pregúntele a la población objetivo de su política y pregúntele a quienes van a terminar ejecutándola. Precisamente porque ellos son los actores claves de cuáles pueden ser las limitantes y cuáles son esas particularidades que tal vez la política pública tiene que tener para que sea efectiva. En esa medida, los servidores públicos de la calle, también Street Level Bureaucrat, son fundamentales en la evaluación y seguimiento de la implementación. Como les digo, este modelo no solamente replantea la implementación, sino el propio diseño, la propia implementación y la propia evaluación. Son ellos quienes tienen que seguir cómo se está implementando y cómo es este modelo iterativo de política pública, cómo estamos trastocando entre diferentes etapas del ciclo de la política pública para poder replantear y ajustar los errores. Estos famosos actores o servidores públicos de la calle, piensen ustedes, profesores de colegio, policías de tránsito, policías que se las pasan en las calles, enfermeras. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que sucedió
hace poco en nuestro contexto de pandemia, en que se formulaban las directivas por parte de los altos mandos, pero quienes terminaban poniendo las vacunas, quienes se terminaban desplazando por los territorios de Colombia, por ríos, por las dificultades de la selva, eran estos servidores públicos de la salud. Entonces son ellos quienes van a decir, oiga, la política que tal vez usted está formulando no tiene en cuenta estas vicisitudes. Y por eso nosotros somos los que tenemos que proponerle a usted cómo solventar estas vicisitudes para que nuestra implementación sea eficiente y podamos ser, digamos, precavidos a la hora de tomar nuestras decisiones de la mejor manera. Hay algunas ventajas y críticas frente a este modelo. Las ventajas es que puede ser un proceso más democrático al tomar en cuenta la población objetivo de la política pública para que ellos reformulen o expresen sus comentarios frente a los temas que les preocupen. Toma al funcionario de la calle como el actor clave toda vez que tiene más conocimiento de un problema, el contexto determinado y puede anticiparse a las vicisitudes o a los inconvenientes que se puedan generar en el proceso de la implementación. ¿Qué críticas puede haber? Algunas críticas que se han formulado a este modelo es que al funcionario de la calle realmente le molesta o a la población objetiva le molesta todas estas restricciones legales, presupuestales, políticas y de otra índole que finalmente impiden que la burocracia termine siendo más eficiente. Cuando miramos en el tema de la implementación en el ámbito colombiano, siempre tenemos que determinar cuál es el ámbito de competencias que tiene una entidad pública para tomar un cierto tipo de decisión. Y esto, llevado al funcionario de la calle a la población objetivo, pues puede ser molesto a la hora de que termina pasándose la bola. Este problema no me compete a mí, hay que hacer un traslado de competencia, o hay que hablar con esta entidad, o hay que unir esta entidad para saber cómo llegamos a un acuerdo. Entonces, al no haber, digamos, una claridad frente a estas restricciones legales y presupuestales, pues deja a un funcionario de la calle tal vez un poco anonadado frente a una burocracia que tiene unos procedimientos que a la hora de la verdad toca terminar de cumplirlos. También se ha criticado y es una probable falta de coordinación con el nivel central, toda vez que estos mecanismos de coordinación nación-territorio generan choques a la hora de la verdad porque el funcionario territorio quiere tener más apoyo presupuestal de capacitación con el sector central y estos choques, estas descoordinaciones que finalmente suceden en la práctica en un país descentralizado como el nuestro, pues genera una cierta tensión a la hora de implementar políticas públicas. Y finalmente, esto genera también como consecuencia una demora en la toma de decisiones por todos estos antecedentes de las restricciones y la falta de coordinación que sucede con el gobierno central. A raíz de esto, se ha hablado de un modelo que es de gestión pública, pero que más que todo es como un manual de la buena gestión. Entonces es una serie de postulados, es una serie guía, o más bien una metodología guía para un policy maker cuando llega a una entidad pública para que tenga en cuenta todas las variables que tienen que ser consideradas a la hora de implementar una decisión. Y este manual tiene varios postulados que a la vez tienen varias consideraciones. El primer postulado es tener una teoría sólida, el famoso sí entonces. Si tengo un problema de que están reclutando menores de edad en ciertos territorios, entonces si yo activo los mecanismos de rutas de atención temprana, puedo prevenir que se genere este problema contra esta población objetivo. Entonces, tiene una teoría de cambio social. Si mi problema es este, entonces con esto voy a lograr estas determinadas consecuencias o soluciones. Es entender, es anticiparse que mis alternativas de solución, mis recomendaciones de política pública van a generar algo. Y ese algo hay que saberlo anticipar. Esta es la famosa teoría del cambio social. Si tenemos dadas unas condiciones, entonces se pueden presentar otro tipo de consecuencias o situaciones. El siguiente postulado tiene que ver con una ley bien concebida. Una ley bien concebida no se refiere a un ámbito legal, es decir, una ley emanada por el Congreso de la República, sino tal vez como un postulado teórico anticipado de lo que necesitamos. Esto quiere decir que si bien la gestión pública entiende que es difícil llegar a consenso sobre la jerarquía de objetivos, es una buena labor que por lo menos tiene que intentar hacer el policy maker. Es importante que se establezcan cuáles son los objetivos generales, el objetivo general y esos objetivos específicos a los cuales una política pública tiene que lograr o tiene que alcanzar llegar.
También tiene que tener en cuenta que las políticas públicas, muchas definiciones parten de la base que necesitan recursos. Por supuesto, esas políticas que necesitan recursos, pues finalmente van a traducirse en una implementación. Una implementación de una política sin recursos, pues finalmente está llamada también a estar bastante limitada. Esta teoría también, de una vez bien concebida, plantea un tema que puede ser controversial y a la vez interesante. Dice que las personas que están en las entidades públicas, los policy makers, los técnicos que están implementando decisiones, no pueden ser funcionarios neutrales. No pueden ser funcionarios neutrales porque si un funcionario no cree en las políticas o en los objetivos o en la ideología de un gobierno, pues finalmente ese funcionario no va a hacer esfuerzos adicionales para cumplir en lo que no cree. Entonces la recomendación que se hace, y yo sé que puede ser bastante controversial, es tenga gente que cree en usted y en las ideas de las cuales usted está defendiendo. Si usted cree en este gobierno, si usted cree en estos ideales, en estos objetivos de política, pues usted va a tener un buen funcionario dedicado a cumplir esos objetivos. Hay algunos matices, no tiene que ser creer en la ideología, pero sí creer en los objetivos de que esta política puede resolver un problema. Por lo menos desde el punto de vista técnico, si bien este funcionario no comparte ideales políticos, considerará que hay unos objetivos de política que requieren solucionar un problema. Y por lo menos si hay esa intención de resolver estos problemas a partir de unos objetivos técnicos, va a ser un funcionario que va a llegar, o que más bien que va a poner sus esfuerzos para cumplirlos. También establece una suerte de procedimientos, porque el comando de decisiones, si se puede decir así, o esta serie de sucesivas tomas de decisiones que ocurren en el público, pues necesitan tener directrices, necesitan tener una relación jerárquica de coordinación por fuera y por dentro de la entidad responsable. Los problemas públicos hoy día no son competentes ahora de una sola entidad. Hay todo un cúmulo de actores, todo un cúmulo de redes y de diferentes actores en el ámbito público y privado que van a influenciar o que tienen un interés en la solución de algún problema público. Ya los problemas de una entidad que solamente compete en una entidad son bastante pocos. Las entidades necesitan coordinación entre diferentes entidades del sector público y aparte de esta coordinación tiene que haber una serie de estrategias de toma de decisiones en que alguien da directrices, se ejecutan, pero que se ejecutan en el marco de que hay varias redes que están interesadas en un problema. Entonces esto lo que hace es establecer un mapeo de actores, pero un mapeo de actores para generar coordinación y una buena toma de decisiones dentro de la entidad pública. Precisamente, eso está muy ligado y es que tiene que haber una suerte de procedimiento. ¿Quién toma qué decisión? ¿Cómo se toman estas decisiones? ¿Y cuáles son esas reglas que tiene que seguir una entidad pública para llevar a cabo un proceso de política pública? Y finalmente también esta ley concebida lo que busca generar es oportunidades a grupos organizados para su intervención. Muchas de las teorías actuales demandan que la acción colectiva es fundamental para resolver los problemas públicos. Desde campos del ámbito de la garantía de derechos o el goce efectivo de derechos y los estudios de las intervenciones de autoridades públicas demuestran que una solución se llega si hay grupos organizados que están presionando o que están buscando garantizar un objetivo de política pública. Y lo que le compete al Estado en este momento, o a las autoridades públicas, generar ese tipo de apoyo si hay grupos organizados para la intervención de política. El tercer postulado hace referencia a que haya responsables capacitados y comprometidos, pero más allá de una capacitación técnica, lo que se necesita es una capacidad de estos técnicos de persuadir de que su decisión es la importante, es la adecuada. No es volverse abogados de la decisión, es después de un proceso técnico, demostrar, entender cuáles son las mejores alternativas y ahí sí establecidas cuáles pueden ser las mejores alternativas, ahí sí volverse un abogado de la decisión. Es un proceso secuencial en la medida en que después de un proceso técnico entendemos que esta puede ser la solución correcta, ahí sí defenderla con todos los argumentos posibles y no solamente es defenderla, sino persuadir a los demás de que es la mejor solución. Y por eso es clave establecer grupos de apoyo, sector gobierno, sectores autoridades públicas, dentro de la propia sociedad civil, para que esta implementación de esta política se lleve a cabo. El siguiente postulado tiene mucho que ver y es un apoyo político-social. Desde lo público se ha entendido, los técnicos han entendido, y es que una buena decisión puede ser excelente, pero si no se sabe comunicar,
está llamada a fracasar. Piensen ustedes en las reformas tributarias. Puede que haya una reforma tributaria con unos modelos muy interesantes de justicia o equidad, o que resuelva problemas técnicos en el modelo económico o fiscal de un Estado, pero si no se sabe vender, pues los grupos de oposición venderán los mensajes que quieran vender para hacerla caer. Entonces la comunicación política se volvió una parte integral del proceso de políticas públicas. Tenemos que saber vender bien la política. El siguiente postulado lo que busca también es generar entorno favorable. Esto lo que busca es un ceteris paribus, mantener las condiciones socioeconómicas para que mi política pública sea adecuada. Por supuesto, hay condiciones como una pandemia que llega de forma repentina que por supuesto tergiversa las condiciones por las cuales algunas políticas se vienen implementando. Pero más allá de estos imprevistos, lo que se busca es que por lo menos haya un mantenimiento de las condiciones actuales para que la política pública pueda ser evaluada desde su impacto y saber si fue exitosa o no fue exitosa. Y finalmente lo que busca también es unas estrategias de optimización. Como es un proceso iterativo, vamos implementando, pero a la vez vamos retroalimentando y aprendiendo por si hay que hacer ajustes o modificaciones a la política pública. Recuerden que el ciclo de políticas públicas es un proceso iterativo. Va y viene, las etapas no son secuenciales linealmente, sino que podemos estar yendo y viniendo entre una etapa y otra para hacer los ajustes requeridos. El siguiente modelo es el modelo de la nueva gestión pública. Este modelo es muy interesante, tuvo mucho que ver con la integración o con la crítica del sector privado y el mercado frente al sector público, a las decisiones del sector público, porque llegamos a una etapa de la historia, eso fue, digamos, en las diferentes regiones tuvo su momento determinado, en los 70, en Colombia a partir de la década de los 90, cuando el mercado llega y dice: ustedes llevan inventándose modelos de administración y sencillamente tenemos los mismos problemas de política, los mismos cuellos de botella, la misma ineficiencia y la misma corrupción. ¿Qué es lo que proponen entonces este modelo? Es impregnar de todos estos postulados del mercado y del sector privado en la administración pública. Extraer las buenas experiencias que se hace desde una empresa, que se hace desde el mercado, e impregnarlo, llevarlo al ámbito público. Y no solamente llevar el ámbito público, sino plantear una pregunta que abordamos al inicio de este curso. ¿Es verdad que el Estado tiene que intervenir para solucionar todos los problemas públicos? ¿O a veces es necesario que el mercado lo haga por sí solo? ¿O que el mercado se encargue de la oferta y la demanda y de la mano invisible de ajustar estos problemas que se presenten? Entonces la nueva gestión pública en un primer momento va a decir: Estado, revise si es necesario su intervención, porque su intervención puede generar más problemas y más graves. Y si sí, por lo menos que su propio sector, su propia administración esté impregnado de nosotros, de nuestras buenas prácticas, de lo que hacemos que el mercado sea eficiente. Entonces la nueva gestión pública lo que va a hacer es plantear: usted tiene todavía disfunciones internas dentro del Estado. De aquí tiene una burocratización excesiva. Es cuando comenzamos a utilizar esta jerga de que la burocracia es sinónimo peyorativo, o tiene un concepto peyorativo, que la burocratización terminó siendo una regla de procedimientos, de normas, de leyes, de una expedición, de un ámbito enorme de leyes, de procedimientos, de competencias, de que yo no puedo hacer tal cosa porque estoy limitado, hay muchos funcionarios, o todo se volvió una suerte de traba que usted quería hacer burocracia eficiente, pues lo que usted terminó siendo es absolutamente ineficiente, no fue racional como usted lo quería, señor Max Weber, porque generó toda una suerte de problemas a la hora de solucionar los asuntos públicos. Y además hay un factor adicional, y es que los estados hacen parte de un sistema internacional, hacen parte de una economía, hacen parte de todo un flujo de capitales financieros, humanos, de trabajo, que termina convirtiendo el concepto de globalización para replantear la propia soberanía del Estado. Y eso el mercado le va a decir: por eso usted tiene que adaptarse a las nuevas dinámicas. Y con base a este contexto, lo que la nueva gestión pública va a decir es: logre mayor flexibilidad organizacional en torno a 3 objetivos: más eficiencia, más participación
y mayor satisfacción. Casi que los mismos postulados que tiene una empresa del sector privado. Entonces, para América Latina, ¿cómo se desarrolló esto? Ellos planteaban, hay que tener en cuenta dos situaciones. Uno, que es el modelo neoliberal, donde está el famoso dejar hacer, dejar pasar, que sea la mano invisible, esa que nos hablaba Adam Smith, que sean las fuerzas propias del mercado quienes se encarguen de resolver los problemas públicos y ante los que eventualmente no funcionen, hay que hacer una intervención estatal desde la burocracia, pero es una burocracia con unos matices bastante interesantes. Aquí la nueva gestión pública se tradujo en un centro de pensamiento en América Latina, en CLAD, en el que lo que se buscaba era tener en cuenta las siguientes consideraciones. Un proyecto para el comercio exterior, aquí va a ser fundamental entender que las condiciones macroeconómicas para la inversión extranjera directa, estos dos de la primera línea, son fundamentales porque es que la inversión que se genere en un estado va a tener mucho impacto, mayor empresa, mayor empleo, mayores recursos y como va a haber mayores recursos puede haber un incremento en el consumo y como hay un incremento del consumo hay un incremento en la demanda agregada, pero todo esto viene de la mano de favorecer el comercio exterior. En temas concretos, por ejemplo, en temas de salud y la educación, en temas de ciencia y tecnología, lo que la nueva gestión pública va a plantear es, Estado, usted demostró que no es suficiente y que no fue capaz para resolver estos problemas. Por ende, tenemos que dejárselo a modelos que sí han funcionado y ese modelo que ha funcionado es el sector privado. Entonces, esa universalidad en salud y educación que usted busca, hágalo a través de estos modelos de tercerización, en el que y que tenemos aquí aplicado, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá y que responde a este modelo, por ejemplo, los contratos por concesión para el sector educativo y es, nosotros tenemos los recursos, contratamos a unos privados para que presten el servicio y ellos se encargan de hacerlo en condiciones de eficiencia. Para ellos también va a ser muy importante la política sólida en ciencia y tecnología, como lo mencionaba anteriormente, toda vez que el desarrollo de un país va a venir de la mano del sector servicios de la economía. Y uno de los factores servicios de la economía es implementar toda esta serie de estrategias y de políticas para que un país crezca de la mano de su factor o el capital tecnológico. El capital tecnológico va a permitir tecnificación en muchas áreas, va a permitir el desarrollo y va a permitir la innovación. Toda esta serie de patentes, toda esta serie de productos tecnológicos que lo que hacen es impulsar la economía de un estado. Y de la mano de ello tiene que plantearse una reforma gerencial muy ligada con lo anterior, con una flexibilidad organizacional, donde haya una relación más democrática para la prestación de servicios públicos y es entender que la sociedad es un cliente. No es una sociedad, no simplemente es un ciudadano que vota, sino es un cliente que tiene que garantizársele la satisfacción del consumo de sus servicios. Tiene que implementar un modelo contractual más eficiente, más expedito, y tienen que tener en cuenta que no existe la tal separación político-administración. Ese cuento que nos habló Woodrow Wilson, expresidente de los Estados Unidos cuando era académico, del que nos hablaba Max Weber, el que buscaron desarrollar los anteriores modelos, eso no existe. Lo que demuestra la práctica es que la política y la administración pública están ligadas y es casi imposible separarlas. Un nuevo modelo que tal vez busca tal vez rescatar los elementos de la gestión pública, algunos elementos de la nueva gestión pública es el propuesto el modelo propuesto de la tercera vía o que se traduce también como el buen gobierno, donde hubo grandes exponentes teóricos como Anthony Giddens y que incluso aquí en nuestro país y en el Reino Unido un ex primer ministro y un expresidente se unieron para sacar casi que un manual de buen gobierno. Hablo de Tony Blair y el expresidente Juan Manuel Santos, donde comenzaron a incluir esa estrategia de buen gobierno tomando en consideración los dos elementos o los dos enfoques anteriores, donde ellos dicen el Estado es importante y el mercado es importante. No solamente el mercado, es el sector privado, es la academia, son las ONG, son todas estas organizaciones civiles que hacen parte del entramado del Estado, que finalmente lo que va a hacer es una interdependencia. Las políticas públicas y los problemas públicos no se resuelven solamente por uno o por el otro, sino que es toda una red de actores que va a terminar influenciando en la solución de un problema público.
Y como las sociedades se están complejizando, los problemas se están complejizando, tenemos que tener nuevos instrumentos para actuar y dirigir. Muchos de esos postulados lo que terminan siendo son principios, terminan siendo algunos elementos que tratan de guiar el actuar público. Pero se ha dicho que el buen gobierno finalmente no termina siendo un modelo de implementación, sino un modelo del deber ser. Pero a partir de este modelo del deber sale este modelo de gobernanza. El modelo de gobernanza prácticamente algunos han dicho que es el último modelo aplicado que tenemos hoy día. Hay otras derivaciones como la administración pública datificada, como la gobernanza datificada, otros incluyen como la nueva gobernanza para incluir una serie de factores. Pero la gobernanza finalmente lo que va a hacer es una relación entre tres actores: Estado, mercado y sociedad civil. Siguiendo la línea del buen gobierno, lo que la gobernanza va a hacer es que no solamente son relaciones interdependientes, sino que tienen que ser relaciones coordinadas. Tienen que ser relaciones coordinadas en la medida en que los afecta a los tres. Y eso involucra que la solución, y en este caso la implementación de problemas públicos, no solamente viene por parte del Estado, también viene por parte del mercado y por parte de la sociedad civil. Trayendo un modelo, digamos bien, sacando todos estos esquemas abstractos y teóricos a la práctica, los esquemas de implementación suelen tener varias definiciones, o más bien varias estrategias. Y estas estrategias están de la mano con lo que viene un plan de formulación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se formula política pública, no solamente hay que formular la política con sus objetivos, con sus acciones, sino de estas cómo se van a implementar. Entonces termina siendo la formulación casi que pegada a la implementación en torno a que tiene que formularse también cómo se va a implementar. Y estos esquemas suelen tener un marco teórico donde hay definiciones, principios, enfoques de política y un diagnóstico, como veíamos en la etapa de formulación, un problema, unas causas, unos objetivos general, un objetivo general, unos objetivos específicos, y se denota un plan de acción, unas alternativas de solución. Esto es lo que se abordaba en el campo de la formulación. Y trayendo un ejemplo concreto, los modelos de implementación, por ejemplo, ¿cómo lo aterrizan? Hay un objetivo 1, y este objetivo 1, hay un COMPES 3918 sobre el tema de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. Por ejemplo, en el objetivo 1 busca hacer un esquema de seguimiento y reporte de avances en la implementación. Y la acción número 1 es establecer planes de trabajo con las entidades involucradas y establece una entidad a cargo, una subdirección a cargo, un funcionario responsable, unos tiempos de ejecución, unos indicadores de cumplimiento y un cumplimiento anualizado. Probablemente ustedes dirán acá, esto no es un plan de implementación porque es que la implementación termina siendo llevar a lo palpable, ¿cierto? Aquí solamente estamos planteando cómo va a ser. Pues bueno, en la práctica, eso se entiende como un conjunto integral de cosas, porque la ejecución de los objetivos y estas acciones tienen que partir de un marco referencial, de un marco secuencial y sobre todo de un seguimiento. Entonces, por eso la gran crítica que se ha formulado al ciclo de las políticas públicas es que esto no es una etapa lineal, sino que todas están integradas con todas. Para efectos metodológicos y académicos se han buscado separarlas, pero una implementación no podría tener o no podría llevarse a cabo si no hay un marco referencial de formulación como lo estamos viendo ahí, si no hay un esquema de seguimiento, se está diciéndose que la implementación está llevándose bien a cabo. Y precisamente hay unas dificultades que se presentan en la etapa de implementación. Lo que pasa por la política. Llega un nuevo gobierno o por las vicisitudes de la política dentro de un mismo gobierno, hay cambios de directores de organismos y de entidades, lo que hace es que haya una nueva visión estratégica, operativa y o política a un asunto. Lo que venía implementándose de cierta forma, por un cambio de persona que lleva a cargo la política, puede verse esta afectada. La continuidad del funcionario en la calle de la entidad también es bastante difícil en los territorios cuando los contratos dependen del político de turno y que están limitados a meses, en lo mejor de los casos a años, pues la curva de aprendizaje siempre va a ser difícil para el nuevo funcionario que llegue. Y esto es una gran complejidad que tenemos en la administración pública, y es que la política sigue muy impregnada, pero en forma negativa, y es
mala continuidad que tienen los funcionarios, que hay nuevas curvas de aprendizaje y los procesos se interrumpen o se ponen lentos porque cambian los funcionarios que las llevan a cabo. También hay dificultad para implementar, y es que también en los territorios hay una cantidad de sistemas que están a cargo de una misma persona. La misma persona tiene a cargo el Sistema Nacional para la Reparación de las Víctimas, tiene a cargo el Sistema de Bienestar Familiar, o representa a la entidad, perdón, en este sistema de víctimas, representa a la misma entidad en el sistema de derechos humanos, en el sistema de responsabilidad penal o todo lo que tiene que ver con la niñez, con el sistema de bienestar familiar, y una misma persona termina teniendo una cantidad de procesos a su cargo que en su ámbito de capacidades, en su ámbito de un enfoque estratégico en capacidades, pues se le es desbordado. Y por supuesto hay dificultades en la implementación. ¿Por qué? Por las condiciones geográficas, por las condiciones políticas, sociales, culturales, que tuvieron que haberse tal vez sido anticipadas en la etapa de formulación. Aquí volvemos a lo mismo. Va a haber mala implementación si no hubo una buena formulación de política. Con esto, a grandes rasgos hemos cubierto algunos modelos teóricos y algunas complejidades que se presentan en la etapa de la implementación. Muchas gracias, espero que estén muy bien.